Ya. Y para esta segunda semana es carácter de los dogmas y la práctica del dogma, su contenido. De desarrollo vamos a hablar también hoy día, porque eso es lo que nos faltó, y hacer un resumen para poder hacer un recuento, un recuerdo de lo que hemos hecho de la semana pasada. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio vamos a trabajar hoy día y esperamos que estén todos. Está Joel, José, está Carlos, José y falta Alejandrina, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguien me puede decir eso o me lo puede confirmar? Sí, está todo. Solamente falta Alejandrina. Cuando entra, yo voy a aceptar. Ya, perfecto. Ya, gracias, Pastor Timoteo. Buenas tardes también. Bien, vamos entonces a tener nuestra tarea y habíamos mencionado que la historia de las doctrinas y la enseñanza que la Iglesia ha desarrollado, o sea, tiene que ver con todo lo que ha desarrollado a través de la historia en términos de enseñanza, en términos de lo que ha desarrollado como principios fundamentales y básicos para la Iglesia, sus cánones, sus credos, eh, las formas del dogma, los principios que desarrollan la tarea de la doctrina. Así que esto viene a ser el resultado de enfrentar situaciones de conflicto, es que especialmente empezó de esa manera también. Entonces, es el resultado de haber enfrentado situaciones de conflicto en las diversas iglesias en varios momentos y en diferentes contextos. En primer momento, creo que lo dijimos la semana pasada, que la iglesia, no, la iglesia inicial, mal llamada primitiva, inicia de los comienzos, no tenía un problema con respecto a un cuerpo doctrinal. Cuando estamos hablando del cuerpo doctrinal, es justamente eso lo que hemos heredado de todo el proceso doctrinal, el proceso conciliar, todo lo que a lo largo de la historia nos ha llevado a desarrollar la doctrina. Entonces, lo que tenemos hoy día es desarrollo de la doctrina a partir de los conflictos que aparecieron dentro de la iglesia. Y estos conflictos no estuvieron solamente en la iglesia a partir de de la ausencia de los discípulos cuando ya partieron. Quizás se ahondó el asunto porque comenzaron a desarrollarse diversas formas doctrinales que la iglesia fue asumiendo y también sus líderes, y por lo tanto habría que trabajar la cuestión de qué cosa es lo que nos dejaron los apóstoles. Bien, eso lo trató de solucionar toda la etapa patrística, y es la etapa patrística que nos da la doctrina que hoy día tenemos y que dentro de la iglesia protestante también se ha aceptado con algunas variantes. Eh, Ahora, eso quiere decir que la doctrina no es única, son diversas doctrinas y podemos hablar, por ejemplo, de los tres movimientos grandes que tenemos en la iglesia, que es la ortodoxa, la iglesia eh, de Roma y la iglesia protestante. Estos tres movimientos cristianos tienen base cristiana, pero cada uno tiene sus diferencias doctrinales. Entonces podemos hablar de la doctrina de la iglesia ortodoxa, podemos hablar de la doctrina católica y podemos hablar de la doctrina protestante, ¿no? Entonces cada una tiene su dimensión y su diversidad. No estamos hablando todavía cuál de las tres está en la verdad, porque esa es una discusión que nunca va a solucionarse, ya que la iglesia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa dice ellos que son la verdadera. La iglesia católica dice también que es la verdadera. Y la iglesia protestante, si bien no asume esa posición, pero tiene una actitud también de ese tipo,
cuando hablamos de la sana doctrina y la correcta doctrina. Entonces, ahí tenemos diversidad. Pero antes de eso, la iglesia también, y hablando de la iglesia primitiva, decíamos, pareciera que el conjunto de pensamiento y de enseñanza era la misma. Parten de lo que se conoce como la doctrina apostólica y que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Con los apóstoles, especialmente Pablo, que él iba demarcando cuál era el pensamiento a seguir dentro de la iglesia. Pero la iglesia que empezó en Jerusalén, que se fue para Antioquía después, y las que fueron desarrollando, cada una tuvieron sus propios conflictos. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, se da la primera vez en que la iglesia va a desarrollar una, como diríamos, un cuerpo, digamos, de principios, de bases que tienen que seguir, ¿no? Entonces, el capítulo 15 nos da esa pauta, y esa reunión o asamblea en Jerusalén fue la que determina entonces qué hacer frente a una iglesia que ahora ya no era judía, ya no era de Jerusalén solamente, ¿no? Sino era una iglesia que también se había desarrollado en el mundo gentil, en todo el espacio gentil. Entonces había que ver cuáles son los parámetros que la iglesia tenía que tomar en cuenta para los gentiles también. Entonces eso ya nos lleva a una pauta, y deberíamos poner y escribir esto, que la iglesia, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la teología, no fue una iglesia de pensamiento ortodoxo, sino fue una iglesia de pensamiento heterodoxo, ¿ya? Ahora, esto que estoy mencionando, claro, tiene también sus problemas, porque los teólogos no se han puesto de acuerdo con eso, ¿no? O hay teólogos que dicen que no, que en la iglesia, su doctrina o el principio debe ser ortodoxo. O sea, qué es lo que entra dentro de la doctrina ortodoxa, dentro de la teología ortodoxa, pero me estoy refiriendo al cristianismo, no a la iglesia del Oriente solamente, no, sino al aspecto doctrinal. Y lo otro es el aspecto de la iglesia, de la doctrina desde la perspectiva heterodoxa. Parece que ese elemento estaba ahí. Recuerden que tuvieron conflictos no solamente en la visión de la misión, de cómo hacer misión. Recuerdo lo que hizo Pablo con Bernabé, aunque no era un conflicto doctrinal, pero ya tuvieron su conflicto en cuanto a pareceres de cómo se desarrolla o cómo debe desarrollarse la misión, ¿no? Y Bernabé prefería a su sobrino Marco, y Pablo no lo quería porque él se había desembarcado y había abandonado la misión que había empezado con ellos. Dejó la misión que Pablo había hecho en el primer viaje. Entonces, fueron conflictos, pero también ha habido conflictos más adelante. No sé si de Gálatas me parece las discrepancias con respecto al comportamiento de Pedro, ¿no? Con respecto a los griegos y a los judíos. El conflicto también de las mesas. Aparentemente son conflictos, digamos, de corte doméstico, pero que también apuntan a unos aspectos de cómo practicar la fe, ¿no? Entonces, han habido estas situaciones y enfrentamientos entre ellos, ¿no? Y cada uno también nos da una carga. Si ustedes leen a Pablo, por ejemplo, nos va a dar su carga y su pensamiento, y de hecho que el pensamiento cristiano, la teología, la fuerza doctrinal es paulina, ¿no? Una iglesia que niegue eso es bien difícil, no sería cristiana en ese caso, ¿no? Porque la carga paulina es muy fuerte en el pensamiento de la iglesia. Pero también tenemos a Pedro y tenemos a Juan, por lo menos en algunas las cosas que ellos dejaron en el Nuevo Testamento, y eso también ya va marcando cómo es la ruta de cada uno, ¿no? Y cuál es su influencia. Pablo, por ejemplo, hablaba mucho de la justificación, hablaba de la redención,
Pedro también hacía ese énfasis, pero también su énfasis era a la iglesia fiel, a la iglesia perseverante, ¿no? A la iglesia que debe estar constante. Y Juan era mucho más sobre el aspecto del amor de Dios, el amor en la iglesia y cómo vivir esa fe buscando, reconociendo la condición humana y la condición del pecado, ¿no? Y que la iglesia está puede ir y buscar del Señor de tal manera que puede entonces entrar a la presencia de Dios para que pueda solucionar los problemas de los pecados, de las situaciones que uno va, ¿no? Entonces ahí hay una práctica con respecto a eso que nos lleva a lo que uno llamaría santidad o simplemente una práctica de las condiciones de cómo uno se considera delante de Dios y cómo debemos ir directamente al Señor para desarrollar y buscarlo a Él y confiar en Él y en todo caso eh, dar a conocerle al Señor todo aquello que es inherente a nuestra vida. Y si hay pecado, pues también, ¿no? Pedir perdón. Entonces, eso quizás está entre uno y otro está unido también, pero cada uno tiene sus diferencias. Por eso que en el Nuevo Testamento, tanto, bueno, y también es un fenómeno que da en el Antiguo Testamento, cada carta, cada evangelio tiene una carga teológica. Cada evangelio, cada carta tiene una carga teológica. Entonces, tratar de ir hacia esto que les voy a mencionar, porque es una idea que muchas veces hay pastores e iglesias que quieren realizarlo o asumirla. Es decir, bueno, queremos ser como la iglesia primitiva, vamos a restaurar la práctica de la iglesia primitiva, vamos a pensar y enseñar como enseñó la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva estaba en un contexto, en el primer siglo, contexto judío, luego el contexto gentil, pero claro, desarrollando todo eso en su momento. Han pasado 20 siglos y ya 21, entonces nosotros estamos en otra condición, en otra situación, en otro momento histórico. Por lo tanto, entonces, y en otro contexto también, ¿no? En otro continente. Entonces el cristianismo que nos ha venido es un cristianismo que ha venido ya, digamos, no sé si de cuarta o quinta generación, es decir, porque ha pasado por varios momentos. La primera fuera de Jerusalén, luego la de Antioquía, luego cuando se va hacia el oriente, después al occidente. Del occidente toma toda Europa y luego de Europa viene a Latinoamérica y también, bueno, a la África, a la Asia y otros lugares, ¿no? A otros continentes. Entonces, las misiones han ido dándonos una fuente muy importante y rica que ha contribuido también a la esencia de la doctrina, ¿no? Bien, eso solamente para dar una generalidad. Entonces, la doctrina y las confesiones se manifiestan en la iglesia de acuerdo a la marcha de la misma y a las constantes pruebas que tuvo que pasar. Y estas deben analizarse y revisarse para darle actualidad y pertinencia. Es necesario, por eso, revisar. Es lo que decía Jeremías, paraos en los caminos, ¿no? Y preguntar por las sendas antiguas y volver por ellas. Y la sendas antiguas tiene que ser constantemente estar revisando la doctrina. No vaya a ser que por ahí nos deslicemos sin darnos cuenta y nos hemos escapado o hemos añadido algo a la doctrina y hemos olvidado el fundamento. Eso creo que es importante en este periodo también, ya que hay tantas corrientes que han habido en las iglesias, que están apareciendo todavía y que desfiguran de alguna manera la iglesia evangélica y entonces ya le quitan la identidad, ¿no? Vayamos entonces a este asunto. Este es el repaso que habíamos puesto de la semana pasada, que es una doctrina. Decimos que como cualquier otra palabra puede tener muchos significados. Hoy está no sé si vamos a hablar de moda en ese sentido, pero en las palabras como que le vamos encontrando nuevos sentidos, nuevos significados.
y no escapan ahora de las palabras sean polisémicas, ¿no? ¿Qué es la polisemia? Es entonces darle un sentido a una palabra que no ha tenido en su origen. El origen es uno y luego por el uso va teniendo diferentes formatos, diferentes aplicaciones. Entonces decíamos aquí que se puede referir la opinión que alguien tiene sobre un tema cualquiera. O aquí tenemos el ejemplo de la doctrina platónica del alma, ¿no? Entonces una opinión, tu propia opinión, tu propio pensamiento es aquello que podía ser también asumido como doctrina. No como doctrina como tal, todavía, no, sino como el uso que le damos, otro uso que le damos a esta palabra. También se puede referir a un principio que guía las acciones de una persona o de una nación, ¿no? Creo que hablamos la semana pasada sobre la doctrina Monroe, ¿no? En los 50, por ahí, había una doctrina que se llamaba, creo que es 50, 40, por ahí, era América para los americanos, ¿no? O sea, era el principio, el punto de partida de los Estados Unidos de Norteamérica en esa época, ¿no? Bien, ahora, pero también la doctrina es conjunto de ideas o opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas en una persona o grupo, ¿no? Ya hemos dicho doctrina cristiana, doctrina tomista, doctrina socialista, doctrina capitalista, doctrina liberal, en fin. Práctica que se hace al pueblo explicando la doctrina cristiana. O sea que la doctrina también es una práctica, es una enseñanza, ¿no? Una forma de enseñanza. De esto habíamos mencionado que antiguamente se daba en la colonia, ¿no? Que a los que se le daba enseñanza a los indígenas convertidos se les llama doctrina. A todo un grupo de indígenas en un lugar se le llama doctrina y a los que estaban siendo enseñados se le llama adoctrinamiento, ¿no? Entonces ahí están los indios recién convertidos, ¿no? Entonces que no habían establecido todavía una parroquia, entonces a ese grupo de recién convertidos en un pueblo, en un lugar donde residían, a ellos se le llamaba entonces doctrina. Y lo otro que también es importante, la opinión que comúnmente profesa la mayoría de los autores que han escrito sobre una misma materia. También está dentro del aspecto jurídico, ¿no? Que la doctrina que se deduce el conjunto de las sentencias de los tribunales. A eso conjunto de sentencias dadas por los tribunales se conoce como jurisprudencia, que parte de la doctrina jurídica, ¿no? Entonces, la doctrina jurídica permite que se planteen las jurisprudencias. Entonces, ya. Ahora, ya yendo al específico, doctrina sistemas de creencias que forman parte de una religión y que se utiliza para nombrar y caracterizar cada sistema como un todo, ¿no? Está la doctrina cristiana. Y se suele utilizar para aspectos particulares de la creencia, ¿no? Ahí está la doctrina de la creación, la doctrina de la salvación, doctrina de la justificación, de la santificación, sobre la doctrina sobre la venida de Cristo, ¿no? Es doctrina de la redención, en fin, todas las que podamos entonces explicar de ese modo. Y las creencias particulares constituyen un conjunto más o menos coherente y es en el contexto del todo donde cada doctrina habría de ser entendida y evaluada, ¿no? No son partes solamente, sino es un todo, hemos dicho, ¿no? Es un todo. El todo, por ejemplo, tiene que ver con la doctrina cristiana. Y dentro de la doctrina cristiana hay diversas enseñanzas, diversos temas que nosotros tenemos que plantearnos, ¿ya? Entonces, dentro de la creación, por ejemplo, pensamiento de la iglesia en general es creacionista, ¿no? No aceptamos el proceso evolutivo, ¿no? Que es la otra tendencia que no es de la iglesia, ¿ya? Pero dentro de la creación también hay diversas maneras de ver este aspecto. Las que se acercan a lo que está escrito es la que más entonces
corroboramos, pero también hay otros que se van alejando un poquito y entonces ahí venía diferencia, ¿no? Por ejemplo, esa pauta en donde en Génesis 1:1 y Génesis 1:2, algunos en cuanto a la creación dicen que ahí hay una brecha, ¿no? Hay una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿ya? Y que el primer versículo entonces corresponde a la creación y la segunda, a partir del versículo 12 es a la recreación, a la reconstrucción de la nueva creación. ¿Por qué? Porque en ese lapso, ahí ponen una inferencia que no está en el texto, es que dice que ahí vino la convulsión o la gran rebelión de Satanás y entonces desordenó lo que Dios había creado. Entonces Dios tuvo que crear de nuevo. Pero eso no lo dice el texto, ¿no? Y hay algunos pensadores y cristianos o iglesias que siguen esa ruta, ¿no? Entonces creen que hay entonces una brecha ahí y por lo tanto dan la solución a ese problema. Ese problema es la situación que ocurrió en la eternidad, pero que no sabemos cuándo, ¿no? En qué momento se da, porque la Biblia no nos muestra ese detalle. En cambio, si nosotros hacemos una lectura, digamos, desde la perspectiva asiática, vamos a encontrar que el versículo 1 y el versículo 2 están en el orden correspondiente y que no hay ninguna brecha, no hay ningún vacío, no hay tampoco una especie de catástrofe o una cuestión de, digamos, de violencia hacia la creación, sino el texto está lo que está diciendo que Dios creó y en en el versículo 2 empieza entonces el relato de creación, nada más, ¿no? Entonces, otro, Una pregunta. sí, 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 respecto a la creación, ¿eso es una doctrina o es un dogma? Porque yo sé, yo creo, porque por el modo como nos han enseñado, hablando de esos dos relatos, ¿no? ya, Pensar de que Dios creó de una forma literal, como vemos en el capítulo 1, 2, ya, y creemos que si es doctrina eso puede ser refutado, ¿no? sí, sí. Ahora, Por eso bueno, me pregunta, ¿eso es doctrina o es dogma? Es algo que es tenemos que doctrina, porque creer, ¿no? hay un acuerdo, es doctrina. Entonces, desde el punto de vista, es una enseñanza que tiene varios puntos de vista, ¿no? El dogma ya se aplica a cada iglesia. La iglesia asume su propia posición, ¿ya? Y esa posición la tiene como verdad, ¿no? Entonces, eh, ahora, pero también no estoy mencionando en el literalismo, porque no es la temática de Génesis, no podemos trabajarlo con una interpretación literalista. Tenemos que trabajar más desde una perspectiva quizá más alegórica, ¿no? Y aplicando el contexto de la época, ¿no? Entonces, conociendo aquello que, digamos, corresponde al mundo, ¿no? En todo caso, del Génesis y de los inicios, ¿no? Recuerden que todo aparece por la Mesopotamia. Entonces, hay inclusive documentos y relatos que son muy similares, ¿no? Muy parecidos a los de Génesis, que fueron anteriores inclusive, ¿no? Entonces ahí hay también otro conflicto. Entonces hay que hacer uso de la arqueología, hay que hacer uso de documentos, hay que hacer uso de otros elementos para poder trabajar ese aspecto también. Ahora, de hecho que en la conclusión o en lo que sacamos de doctrina es que Dios fue el creador. Eso es lo que nos aparece en el texto. ¿Ya? Lo otro ya tiene que ver entonces como cómo interpretamos esa creación, cómo se hace, si es literal, en 7 semanas, o si es en periodos, o si es en etapas, o es una forma alegórica, o es una ilustración, o son los días de revelación de Moisés, en fin, hay diversas formas que nosotros podemos aplicar ahí, ¿no? Pero eso, eh, el tener alguna postura sobre el asunto, eso no nos quita de ser creacionista o no ser creacionista. En el fondo,
el punto focal del asunto en este caso de Génesis es que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ya partimos desde una perspectiva de que Dios es el creador. Ese es el principio y esa es la enseñanza, que sería el aspecto doctrinal. Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo interpreta ese aspecto de la doctrina, de la creación, y que Dios es creador, y cómo lo desarrolla cada iglesia? Ese ya es un punto particular, ¿correcto? Ya. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que ya también mencionamos, de la didascalía, que es el acto de enseñar o contenido de enseñanza, ¿no? Y que se usa en Mateo 15, 9 y 7, 7, ¿no? Se usa en relación con la enseñanza de los fariseos, ¿no? También se menciona en Colosenses y en Efesios. Es una palabra que está muy, muy ligada al texto también. Una de las pistas pastorales aparece en referencia a un cuerpo de enseñanza o una regla de ortodoxia, que de paso, cuando no hay regla ya estábamos hablando de canon, una medida o una regla de enseñanza, ¿no? Una forma de enseñar. Entonces, ese aspecto viene también con una tradición que ya tenían en ese tiempo, de las prácticas judías sobre la instrucción. Los rabinos eran maestros que enseñaban y que interpretaban el texto, y eran los maestros los que tenían los principios. Ellos son los que daban al pueblo, entonces, el pensamiento y la doctrina, ¿correcto? Entonces ahí vemos que se forma un grupo que es el que da la interpretación, el que da los principios, ¿no? Creo que eso de alguna manera la iglesia lo obtuvo a partir de los apóstoles. Luego de los apóstoles, entonces, los discípulos de los apóstoles se apoyaron en el pensamiento doctrinal apostólico, ¿ya? Pero cuando empezó toda esa, digamos, influencia de corrientes que aparecieron en la iglesia, entonces no solamente utilizaron la enseñanza apostólica, sino también recurrieron a otros elementos que ellos en algún momento rechazaron, pero que tuvieron que tomarlo en cuenta para ir adaptando el pensamiento cristiano y dando respuesta a esas situaciones que se enfrentaban. De paso, aquí podemos decir también que lo doctrinal y lo teológico en realidad aparece en la iglesia, en la forma que lo conocemos ahora, aparece como una concepción apologética, como defensa de la fe, ¿no? Entonces había necesidad de preparar un cuerpo doctrinal, preparar un pensamiento teológico, desarrollar la línea, ¿no? De las ideas que la iglesia tenía que pautear para que perduren en el tiempo, para que perseverara en el tiempo. Eso aparece como una manifestación de defensa de la fe, es decir, un carácter apologético, ¿no? Eso es necesario. De paso, por eso también puedo decir que la teología no nace como teología, nace como apologética primero. Solo los padres de la iglesia comenzaron a analizar, a investigar, a analizar para dar las conclusiones y decir, bueno, esto es lo que tenemos para la iglesia. Y luego, entre los concilios se definían y se asumía entonces la postura, y luego la iglesia entonces se le enseñaba, se le instruía sobre eso que habían definido los padres de la iglesia, ¿no? Y ahí está el otro, ¿no? La otra palabra, diegé, es acto o contenido de la enseñanza, ¿ya? Y especialmente la didaje es la que se relaciona con la enseñanza de Jesús, Mateo 7:28. De ahí hay un documento que no es canónico, no está en el Nuevo Testamento, pero que sí es parte de la literatura patrística, o por lo menos de los principios de esa etapa. Es el libro que se conoce como la Didache o Didache, le dicen algunos. Ese documento nos da las pautas de la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces la Didache vendría a ser la enseñanza de los 12,
Y ahí está las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, está el bautismo y algunas cuestiones que tienen que ver con el ministerio, los profetas, los predicadores, todo eso está dentro de ese documento, ¿no? Se conocía como Didaqué. No pasó a ser parte del canon, porque, bueno, las decisiones que hubo en la iglesia en ese tiempo, pero sí es un documento reconocido, ¿ya? Son dos documentos que estuvieron en canon, y bueno, en la iglesia ortodoxa griega sí están presentes, la Didaqué y el Pastor de Hermas, ¿no? Son dos documentos muy importantes. Ahora, la palabra latina, doctrina, significa enseñanza, y las creencias religiosas son formuladas en el proceso de instruir a los nuevos, enseñanza que se da para instrucción de alguien. Bien, a pesar de que las doctrinas religiosas han sido a veces consideradas como verdades invariables, hoy se reconoce un sentido amplio que incluso si una doctrina contiene algún núcleo permanente de verdad, su expresión se refleja de forma relativa en el tiempo y en la cultura, ¿no? De modo que no son necesarias de modo ser constante nuevas expresiones para que de modo que se necesita que modos o expresiones constantes para que esta doctrina siga siendo intangible o pueda ser persuasiva. Eso es lo que dije al principio, o sea, es necesario actualizar, hacerles una nueva lectura y ponerlas, digamos, en vigencia o darles pertinencia, ¿no? Entonces, cuando no se da esto, entonces queda como rezagada, ¿no? En algunas religiones las doctrinas no han sido formuladas con precisión, pero en otras han sido objeto de controversias, hasta el punto de llegar a romper la comunidad de creyentes. Y la mayoría de las religiones del mundo presentan entonces estas realidades y hay divisiones doctrinales. Por ejemplo, nosotros ahí vamos a ver por qué en la división que hubo, la primera división de la iglesia, que la iglesia del Oriente frente a la iglesia del Occidente, uno era el asunto de la autoridad del obispo de Roma, ¿no? Que la iglesia ortodoxa no consideraba como única, ¿no? La iglesia de Roma estaba tratando de imponer esa concepción, ¿ya? Y la iglesia ortodoxa decía, no, nosotros nos sujetamos a Cristo. Cristo es la cabeza. No tenemos una cabeza visible. No necesitamos una cabeza visible. Ya Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es su postura doctrinal. Y aparte también hubo el conflicto con respecto a de dónde procedía el Espíritu Santo. Si procedía del Padre o procedía del Hijo. Y entonces la iglesia ortodoxa decía que procede del Hijo. Entonces viene el concepto del filioque, ¿no? Ese fue el conflicto, otro conflicto que apartó también a la iglesia. Y un tercer problema que también hubo fue la cuestión de las imágenes, ¿no? Entonces la iglesia ortodoxa decía que no a las imágenes y tuvo una campaña drástica con respecto a eso, ¿ya? Y se le conoció como el pensamiento iconoclasta, ¿no? La palabra iconoclasta hoy día es de uso común, pero nace dentro de la iglesia. El sentido iconoclasta, ¿qué cosa era? O ese pensamiento iconoclasta era no a las imágenes, no a la adoración de imágenes, ¿no? La iglesia ortodoxa no la tomó, la iglesia católica sí asumió esa posición y dice que sí se puede venerar, no se adora, pero se venera y da pie a que se pueda tener culto a imágenes, ¿no? O a, en fin, todo lo que sean imágenes, escultura o cuadros, ¿no? Que no solamente tienen contextura religiosa, sino que hacen de uso ritual, ¿no? Entonces no estamos hablando, por ejemplo, de las pinturas famosas. Hay muchas pinturas religiosas que no se utilizan como una perspectiva de culto, ¿no? No están para la adoración o para la práctica cultual o ritual, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a la Capilla Sixtina, o vas a ver la Piedad, o vas a ver a David o a Moisés, ¿no? En Roma,
estos son esculturas y de hecho que se atienden o se deja ver a la gente como una expresión artística. No es entonces un objeto religioso para adoración. Entonces el objeto religioso para adoración tiene su lugar, ¿no? Entonces hay otra connotación y eso la Iglesia de Roma la permitió. En cambio la Iglesia ortodoxa no. Y por eso que la Iglesia final ortodoxa lo que sí reconoce la práctica de los santos, pero no, y tiene algunas imágenes, pero no le dan entonces, ¿cómo se llama? No le dan reverencia, no lo invocan, no hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que tiene que ver con pasajes de la Biblia o pasajes históricos o cuadros religiosos, eso en las naves de sus iglesias están a los costados. Hay, por ejemplo, todo el proceso de la vida de Jesús, ¿no? La pasión, su resurrección, pero eso es como una forma de ilustración, no se utiliza como lo utiliza la Iglesia Católica. Entonces hay una diferencia, se dan cuenta, con respecto a la práctica doctrinal, ¿no? Entonces, la Iglesia protestante, ya para el siglo XVI, también el rompimiento no fue tanto doctrinal, si se dan cuenta, pero sí hubo unos elementos doctrinales que después fueron apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la justificación por la fe, que no parte de Calvino, porque Calvino lo que hace es simplemente interpretar a Agustín, ¿no? ¿No? Lutero y Calvino eran de pensamiento agustino, el teólogo de la iglesia que influenciado por todo ese tiempo. Entonces el pensamiento de Agustín es muy fuerte en el concepto, en la teología calvinista, ¿no? La predestinación, todos esos elementos son importantes. Y la lucha que tiene Lutero con respecto a la cuestión del libre albedrío y todo eso. Entonces, y básicamente pues Lutero y el luteranismo pues no tiene mucha diferencia en su práctica con la Iglesia Católica. Se redujo los 7 sacramentos a 2, pero el pensamiento sobre la cena del Señor es muy parecida al de la práctica de la Iglesia Católica. Por eso que el luterano no tiene ningún problema de participar en la comunión, en la Eucaristía, en una Iglesia Católica. Y también le da la bienvenida a un católico que puede participar también de la cena del Señor en la Iglesia luterana, ¿no? Entonces hay una diferencia. En nosotros hay una diferencia también, o sea, un católico no puede entrar a la Santa Cena a menos de que haya pasado primero por el bautismo, ¿no? Entonces, o se identifique con la Iglesia. Entonces hay una diferenciación también. Bueno, seguimos entonces respecto, no sé si hasta aquí hay una pregunta sobre el asunto. Estoy haciendo un poquito más de énfasis a lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Ya? Sigamos entonces. Ahora, vamos a entrar a lo que es dogma ¿ya? Y cerrar esa parte. El dogma entonces es una expresión de una doctrina declarada por una autoridad religiosa que excluye otras posibles, ¿no? Si ya se dan cuenta, cuando una doctrina dice, esto que pienso, esto es lo que Dios me ha dado y lo que tú tienes o lo que la otra postura no sirve, ya, ahí eso ya se llama dogma. O sea, la posición doctrinal ya es mucho más, es dogma más dogmática. Ya, dogma significa, viene de doqueo, que significa ha llegado a la conclusión, es mi convicción, así me parece, ¿no? Precisamente, así me parece también es de parte de la expresión que se ha llegado a esa conclusión y que es determinante. Eso llegó a ser una designación de resolución o decreto que era firme y especialmente público, ¿no? Era proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia. En la ciencia también se aplica, ¿no? Y son fundamentos o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión, ¿no? Entonces, aquellos que son esas prácticas que ya se han establecido como tales, entonces ya son dogmas.
y hay un proceso dogmático en ese caso. Entonces se aplica la verdad de la ciencia que eran evidentes por sí mismas, a las convicciones filosóficas bien establecidas y reconocidas como válidas, a los decretos gubernamentales y a los credos religiosos oficialmente formulados. Entonces, un credo expresa también el dogma, ¿no? Entonces, el dogma es una declaración de una doctrina religiosa formulada de forma autoritaria y precisa. Cuando decimos de una forma autoritaria, es que tiene autoridad. Es porque lo ha desarrollado un cuerpo, digamos, en este caso eclesial, magisterial, de los que están a cargo de esto y que tienen la autoridad para realizar esta tarea. Antiguamente eran los obispos y en los concilios. Los concilios, los obispos determinaban, ¿no? Y había un consenso de qué es lo que debía plantearse. Eso se establece así. La Iglesia Católica después trabaja un poco este aspecto, pero le pone el sentido del magisterio. El magisterio o el cuerpo de cardenales van a ser los que van a determinar y van a entrar en sesión para ver si esta o cual doctrina es correcta y qué con respecto a tal dogma, ¿no? Entonces ellos lo establecen así y luego eso pasa para que se confirme, se haga imprimatur oficial en la iglesia, ¿no? Y se saca eso como cosa oficial y la iglesia lo tiene que asumir, o sea, la iglesia, quiere decir, los creyentes, los que están comprometidos, simplemente tienen que aceptar ese pensamiento. Y aparece en el catecismo, en diferentes formas doctrinales, aparece para su instrucción, ¿no? Es ese manejo que tiene la Iglesia Católica. En la Iglesia evangélica no tenemos así, o sea, nosotros partimos de la Biblia. Bueno, ese también es nuestro dogma, ¿no? Eso es nuestro dogma. El dogma de la Iglesia Católica es que su enseñanza, su doctrina es mediante tres elementos, o sea, al Papa como cabeza, el magisterio de la Iglesia y no, la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición, perdón. Biblia, magisterio y tradición. Esos son los tres elementos que tiene la Iglesia Católica para expresarse en cuanto a doctrina. Entonces, ahora el orden que les he dado no es de importancia. Para ellos la importancia es el magisterio. Después del magisterio está la tradición de la Iglesia. Y después de la tradición de la Iglesia está las escrituras, la Biblia como un elemento posterior, porque ellos afirman que en términos doctrinales la Iglesia es la que determina, porque la Iglesia fue primero y la Biblia fue hecha posteriormente. Eso desde la perspectiva histórica y canónica es cierta, ¿ya? Entonces ya saben por qué entonces ellos no asumen a la Biblia como el cuerpo doctrinal absoluto, final, sino que hay otros elementos que ellos tienen que decir. ¿Qué dice el magisterio? ¿Qué dice la tradición? Y cuando hablan de la tradición es qué ha pasado sobre toda la historia de la iglesia, qué han dicho los concilios, qué han dicho los obispos, y en la práctica, cuál ha sido la práctica de la iglesia, de los creyentes, ¿no? Para definir en términos doctrinales. Y finalmente vamos hacia la Biblia, y bueno, ¿y qué más dice la Biblia? ¿No? En cambio, nosotros vamos al final, vamos a la Biblia primero, decimos que no tenemos tradición, pero también sí hay tradición, ¿ya? Hay elementos tradicionales que lo determinan, ¿no? Y nos determina también el formato y el desarrollo, la composición que tiene la iglesia para determinar en cuanto a la doctrina, ¿no? Pero básicamente decimos en general que la iglesia, pues, para asuntos doctrinales va a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es el principio de autoridad fundamental, ¿no? De ella sale el pensamiento cristiano. Pero esa práctica que ha llevado a muchas iglesias evangélicas depende también de qué tipo de interpretación se ha tenido, qué escuela doctrinal asume, ¿no? Y qué figuras o métodos utiliza para sacar sus conclusiones, ¿no? Y, por supuesto, también la tradición, que de hecho está presente, eso no podemos evitarlo, pero no está oficializado, ¿no? O en todo caso, a veces la doctrina, lo tradicional
sí está presente, mucho más fuerte de lo que uno imagina. Y eso es natural porque creo que no es culpa de la Iglesia Católica, tampoco es de la Iglesia Protestante, de nadie, es natural. El hombre es un ser de tradiciones, de costumbres. Somos seres ritualistas, ¿no? Y ahora, en términos sociológicos, el ritual es el acto que uno hace cotidianamente ya, por costumbre, ¿no? Que uno hace, por ejemplo, al levantarse, ¿no? Oración, luego su higiene, ¿no? De qué forma hacemos la higiene, eso también tiene que ver, ¿no? Cada cultura tiene su forma, ¿no? Una tradición que tenemos evangélica es el devocional, por ejemplo, ¿no? Eso no es una práctica católica, la práctica católica tiene otra forma, ¿no? Pero no es el devocional diario. Si la practican algunos, también, no todos practican eso, pero por lo menos es la tradición que se tiene. Y un creyente, por ejemplo, si no hace un devocional y dice, uy, ya se siente pecador, ¿no? Que ha faltado y que necesita, entonces algo le falta, ¿no? Es porque la tradición es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso nos lleva a diferentes prácticas, ¿no? Diferentes formas. No, eso tiene que hacer. Por ejemplo, para decirle algo de la tradición. Una de las cosas que se metió a la iglesia evangélica, bueno, pues todavía no existía como tal la iglesia evangélica, sino existía el movimiento protestante. Y dentro, en Inglaterra, apareció un movimiento dentro de lo que era la iglesia en esa época, que estaba institucionalizada, ¿no? El rey el que dirigía o que determinaba los puestos y la oficialidad del clero. Entonces aparece por ahí ministros que comienzan a trabajar de otra manera diferente, ¿ya? Y había dos condiciones, el clero alto y el clero bajo, ¿no? Dentro de esto aparece entonces un movimiento que luego va a ser el avivamiento inglés, y luego el avivamiento escocés, y aparecen unas prácticas dentro de la iglesia que no había en ese momento, que no había, el protestantismo original no tenía eso. Comenzaron a hacer campañas fuera de las iglesias, en los campos, afuera, porque la práctica religiosa era estar en los cultos en la iglesia y ahí escuchar la prédica, ¿no? Entonces, cuando estos ministros comienzan a reunir a la gente en campos abiertos, ¿no? Al aire libre, y predicar al estilo campaña. De paso, esto fue el inicio de las grandes campañas modernas, ¿no? A nivel de estadios y de reuniones en masa, ¿no? Eso fue Whitefield, George Whitefield y también Wesley, ¿no? Y ellos tuvieron una forma de predicar de tal convicción, pero también que pegaba al corazón de la gente, que la gente reaccionaba y lloraba y después caía al suelo, ¿ya? Y algunos pasaban adelante porque querían recibir al Señor, querían dedicarse a Dios, entregarse, ¿no? A Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso era natural, la gente venía hacia adelante y pedía que sean, pues, los aconsejen, los ayuden para entonces ser dirigidos para dedicarse a Dios. Esa práctica posteriormente se fue repitiendo en la iglesia americana, comenzó a hacer eso y se hizo el llamado, ¿no? El llamado evangelístico. Y la gente pasaba adelante, se hacía la oración. Eso pasó a nosotros en Latinoamérica y ahora eso es una práctica muy común dentro de las iglesias evangélicas, en la mayoría, ¿ya? Que cuando en una noche de evangelización o de una prédica, el predicador no hace ese llamado, entonces está diciendo, no estamos evangelizando, ¿no? Algo está faltando en la iglesia, ya no estamos evangelizando, como si la evangelización fuera solamente reducida a un culto y a un llamado al púlpito de la gente que está visitando, ¿no?
Entonces, esa es una práctica en la mayoría de iglesias, pero que viene de una tradición, eso no está en la Biblia, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, entonces, para ser clasificado como estrictamente, para ser clasificado como dogma, la preposición tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? Dos condiciones tiene que haber. Una es haber sido derivada de la revelación, o sea, que viene como palabra revelada. Viene de la palabra de Dios, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y la otra es la tradición. Y ser promulgada por una autoridad eclesiástica dotada de autoridad. Eso es en general, ya hemos dicho, en el modelo católico, la autoridad eclesiástica, entonces es el magisterio, está la tradición y las Sagradas Escrituras. Ese mismo modelo lo tenemos, pero en otra manera. Entonces, están las Escrituras, las tradiciones que se van formando en las iglesias, y la autoridad eclesial entonces viene a ser pues los dirigentes, la denominación, ¿no? Los que encargados del aspecto de doctrina, la asamblea que determina ese aspecto. Por ejemplo, hace poco, hablando de esto también, ¿no? Hace poco, porque hace unos años, hermano, fue esto, ¿no? Se trató de definir el asunto sobre este movimiento LGTB en las iglesias, ¿no? Y el reconocimiento de la igualdad, y también no solamente eso, sino el aspecto del matrimonio igualitario. Entonces, no fue una cuestión que se impuso en la iglesia, debates y debates hasta que se hizo candente la cosa y un grupo decidía y la mayoría tenía una postura, la otra pues agarraba y salía, ¿no? De ahí pues, se han provocado divisiones. Hay iglesias que aceptan el asunto del matrimonio igualitario, matrimonio gay, y otras que no aceptan, ¿no? Entonces se han ido dividiendo. ¿Por qué? Porque ha habido esta asamblea y la tradición que tiene la iglesia, entonces que no ha permitido eso, y luego A o B, una u otra autoridad, dependiendo cuál es la postura de cada uno, ha definido su posición sobre el asunto, ¿no? Estoy diciendo esto más allá de si esto es correcto o no es correcto, ¿no? Porque eso es otro aspecto que no estamos catalogando ahorita, ¿no? En este momento no estamos haciendo eso. Solamente estamos mirando de cómo en los procesos, cómo la iglesia ha ido desarrollando su parecer o sus posturas con respecto a la enseñanza, a la doctrina, al dogma, ¿ya? Entonces ya de ahí también podríamos definir que más adelante, entonces hay tipos de iglesias, ¿no? Hay iglesias conservadoras o que se aferren a ciertas tradiciones, hay iglesias que son mucho más abiertas y hay otras que son totalmente abiertas, ¿no? Por decir así, ¿no? Entonces, a eso en términos se le llama a algunos conservadores y liberales, pero también hay ultraconservadores y hay ultraliberales, ¿no? Entonces hay variantes de eso y esto está hecho de esa manera, así es el asunto y no catalogamos, de repente no es nuestra postura de una iglesia liberal o ultraliberal, la posición que tiene, no podemos hacer nada porque es su punto de vista, pero tampoco vamos a asumirla como nuestra si no lo vemos así a la luz de las escrituras y de lo que la iglesia ha determinado en su caminar, ¿no? Ahora, algunos dogmas formulados por los concilios ecuménicos en los primeros siglos, y aquí la palabra ecuménico siempre lo hemos mencionado y mucho hemos hecho énfasis en que lo ecuménico es una palabra que está en la Biblia, que está en Lucas, en el capítulo 2, ¿no? Cuando habla acerca del momento en que Quirinio, creo que era un gobernador de Siria, que era el que por orden de Augusto manda ese decreto de que se empadronen, ¿no? O sea, el censo, ¿no? En toda la región, en todo Roma, y que llega a la región también de Siria, y la que tenía ahí en ese momento organizado el trabajo con respecto a Judea también y a todo ese territorio. Entonces la gente tenía que ir a su lugar para empadronarse, ¿no?
y de esa manera José y María se van a Belén, ¿no? Y así nace Jesús. Pero la orden era que todo el mundo, dice, ¿no? Que todo el mundo sea empadronado. Y esa palabra, todo el mundo, ¿no? Significa ecumenia, ¿no? Ecumenia. Entonces la ecumenia es la palabra que implica básicamente aplicado al Imperio Romano. O sea que ahí el emperador Augusto lo que estaba determinando es que se empadrone, haya un censo de la población en todo el territorio romano. Así que podemos decir que Ecumenia era el territorio romano, ¿no? Todo el lugar donde había dominio e influencia del imperio, eso era la Ecumenia, ¿ya? Luego va a pasar a ser eso, ¿no? La palabra significa todo, todo el mundo, ¿no? Y hoy día se utiliza desde otra perspectiva, pero es una palabra, lo ecuménico quiere decir, viene originalmente, etimológicamente, de la palabra ikos, que es casa, y menó es permanecer, ¿no? Estar en casa. Entonces lo utilizaron los creyentes también, y toda la iglesia, estando en todo Roma, creyente que estaba de cualquier lugar, iba y encontraba otro creyente, lo identificaba como tal, que era parte de la casa, era parte del pueblo de Dios, ¿no? Ese es el sentido de la ecumenia, ¿ya? Hoy día se aplica de otra manera, y hay varias aplicaciones, ese sentido, y otro es el más sentido que a veces tenemos dentro de los evangélicos, que es la aplicación de que querer que el trabajo que hace la Iglesia Católica con respecto a que los evangélicos vuelvan a la Iglesia Católica, ¿no? O nos volvamos de nuevo, o que aceptemos lo católico, ¿no? Eso creo que va a ser imposible, va a ser difícil. A eso también, en ese tipo de práctica, a eso le llaman ecuménico, ¿no? Cuando se juntan y trabajan en conjunto, a eso es trabajo ecuménico. Pero ya esa es otra forma de utilizar la palabra ecuménico, ¿ya? Entonces, que no tenía esa carga religiosa en su momento. Pero los concilios ecuménicos quieren decir qué cosa, que estos concilios primeros, ¿ya?, eran de toda la iglesia. Así que esa aplicación de todo el mundo ahora se aplica a toda la iglesia, ¿ya? Y desde esa perspectiva, la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, es ecuménica, es toda la iglesia, todos los que incluyen la iglesia, todos son esa ecumenia, esa es la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, eso trasciende más allá de la cuestión denominacional, ¿no? Eso es otro elemento. Bueno, ahí nomás quedo con ese aspecto, no quiero confundirlos en algunos aspectos, pero si se entiende este asunto, me pueden ustedes hacer una réplica o alguna pregunta con respecto a eso, ¿no? Pero en cuanto a los concilios, estos primeros concilios ecuménicos, porque estaban los obispos de todo el imperio, o sea, de donde había iglesia, hasta donde había llegado a la iglesia, los obispos se reunían, ¿no? Sea de Alejandría, Antioquía, Cartago, Hipona, Calcedonia, Éfeso, qué sé yo, Esmirna, de Macedonia, de Atenas, de Roma, de todas. Entonces, eso se reunían ahí, y también los que venían de África también, del otro lado, y hacían su concilio. El primer concilio que se conoce es el de Nicea, que bueno, oficialmente lo convocó Constantino, aunque él no fue en ningún momento a ninguno de los debates. Y tampoco hubo lo que dicen algunos obispos constantinianos, es decir, que los obispos, él tenía un grupo y por eso definió el punto de vista doctrinal de la iglesia. No, eso no lo definió Constantino, lo definió los obispos, que cada uno tuvo sus pareceres, es otra cuestión, ¿no es cierto? Bueno, sí hubo una influencia, de hecho, que Constantino, digamos, apoyó a los obispos antiarrianos, o sea, los que fueron contra Arrio, porque el concilio fue para analizar el pensamiento de Arrio, ¿no?, con respecto al logos, al verbo, ¿ya? Entonces ese fue
la base en alguna manera. Entonces hubo esa concesión de obispos arrianos que apoyaban esa postura y los otros eran anti-arrianos. Entonces, el que ganó, pues, o los que ganaron fueron los anti-arrianos, ¿no? Ellos fueron los que ganaron y Arrio fue declarado, el movimiento de Arrio fue declarado como herejía. Ahora, entonces, aquí estos concilios ya dan entonces el asentimiento de la gran mayoría de los cristianos, tanto en Oriente como en Occidente, la definición sobre, por ejemplo, sobre la persona de Cristo, el concilio de Calcedonia, por 251. Otros dogmas aparecieron más tarde y son obligatorios solo dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los dogmas marianos, este asunto de la Inmaculada Concepción. Eso es un dogma dentro de la Iglesia Católica. Es un dogma que no lo tiene la Iglesia Ortodoxa, no lo tiene la Iglesia Protestante, ¿no? La Asunción también. Y la infalibilidad del Papa, que no es reconocida, que no la reconoce la Iglesia Ortodoxa y tampoco la reconoce la Iglesia Protestante, ¿no? Es curioso que la Iglesia Ortodoxa no acepta al Papa, lo considera un obispo, sí. Y ahora hay conversaciones y hasta hay acuerdos y hay muchas relaciones entre ortodoxos y católicos hoy día. Ya hay bastante acercamiento, no solamente acercamiento, hay casi, ya hay acuerdos entre ellos, ¿no? Pero cada uno trabaja por su cuenta. Los dogmas más reverenciados también, como todas las afirmaciones doctrinales, se ven afectados por el relativismo cultural y de esa forma deben volver a replantearse y ser de nuevo expresados. Por ejemplo, términos como sustancia, naturaleza, persona, que fueron utilizados en Calcedonia, tienen que ver con un marco filosófico de aquel tiempo que hoy ya no se usa, ¿no? Pero más allá de eso, las intenciones de los antiguos dogmas sirven todavía como normas para la discusión teológica. Entonces también eso hay que ver qué fuente teológica o que también qué respaldo filosófico tiene y de dónde viene y si compararlo con lo que tenemos hoy día y si esa filosofía funciona o no funciona también, ¿no? Ese es el aspecto entonces para definir, por eso ciertos términos que son necesarios de definir, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, como persona, la filosofía que se utilizó en su momento no era la misma idea de persona. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de una persona que siente, piensa, tiene voluntad, decisión, y a veces enseñamos de ese modo también. Así que cuando decimos que Jesús tiene una naturaleza, una sustancia, ¿no? Y en la Trinidad hay tres personas, entonces el concepto de persona no era que cada uno era un individuo particular. De ahí viene el asunto. Pero ¿cómo entenderlo hoy día? Porque personas lo entendemos de otro modo, ¿no? Personas son diferentes, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos que tiene que ver con el aspecto de la cultura también, cómo se expresan aquellas cosas. Hoy día, por ejemplo, nuestra forma de trabajar algunos términos en nuestro castellano ha ido variando, ¿no? Eso básicamente podemos decir lo mismo. Por ejemplo, cuando un muchacho hoy día dice, me voy a navegar, ¿qué cosa está queriendo decir? ¿Mm? ¿Alguien puede responder eso? Cuando un joven dice, mamá, me voy a navegar, dame un permiso, me voy a navegar, me voy acá al costado, voy a navegar. ¿Qué está queriendo decir? Es que se va al Facebook, al internet. Al Facebook, al internet, ¿no es cierto? Pero hace que no más de 20 o 30 años atrás, cuando usted diga, oye, me voy a navegar, Al mar. te vas al puerto, al mar, y hace un bote a navegar. Puede ser el término, literalmente era eso, ¿no? Pero hoy día navegar tiene otra concepción. ¿Se dan cuenta entonces por qué hay términos que no tienen la misma connotación en el tiempo, ¿ya? Y en la cultura van cambiando, ¿no? Eso también hay que denotarlo.